Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, como siempre, con el trabajo. En lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo, a nivel laboral. Por cierto, mi queridísimo Virgo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo, que si estáis trabajando, pues mira, Virgo, se avecinan cambios, se avecinan nuevas firmas en el trabajo. Sí, las cosas han estado dudosas o tú has tenido dudas de que se podría o no podría dar esto. Aquí dicen las cartas que tú vas a firmar algo importante. Bien, los Virgo que no estáis trabajando, igual te digo, en 3 semanas aproximadamente estarías firmando un contrato, bien, que es para un largo tiempo. En un principio dicen un largo tiempo. Aunque tú cuando entres, tu pensamiento será un tiempo determinado, pero al final estarás más tiempo del que tú imaginas. Virgo, que tenéis un negocio, llega el momento de hacer un cambio radical y rotundo, llega el momento de volver a empezar. Entonces, Virgo, sí, solucionas o si acabas de solucionar algo importante relacionado con la economía de tu negocio, dice, puedes volver a empezar de otra forma y de forma más segura, y esta oportunidad la tienes aquí, Virgo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Cambios a nivel económico, mi queridísimo Virgo, Salen cambios, todo lo que estéis esperando solucionar algo que tenga que ver con lo familiar, esto cambia de repente. Esto no se espera, Hay un cambio repentino y hay firmas, ¿bien? Todo lo que estéis esperando solucionar eso. Lo que estéis esperando solucionar noticias del exterior relacionadas con tu economía, Virgo, dice, hay algo que no se sabe aún. Y hay algo que se te está ocultando, que se está escondiendo. ¿Bien? Y esto ya cada uno pues lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Virgo que estáis solteros, ¿estáis esperando a alguien? Pregunto. Yo te diría que sí. Pero este alguien que tú esperas, Virgo, no es. Así lo dicen las cartas, no es. Llega otra persona. Aquí las cosas cambian. Aquí tu vida coge otro rumbo con la llegada de otra persona, Virgo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteritos. Tu vida coge otro rumbo a raíz de un desplazamiento, o tú haces un desplazamiento o algo por el estilo que dice que entrará una nueva persona en tu vida. Persona que dicen las cartas que la mantendrás en la clandestinidad. Es una persona un poquito mayor que tú. Es una persona que llega a tu vida y lo cambia todo, Virgo. ¿Por qué mantienes a esta persona en la clandestinidad? Porque tú en cierto modo esperas noticias de otra persona, noticias que posiblemente no se den en ningún momento. Bien, entonces esto cambia el rumbo de todo. Y si te costará entregarte a esta persona, pero te gusta lo que ves, te dejarás llevar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Solteros. Esto es después de estar como con los ojos tapados en tu vida, Virgo, de repente sale el sol. El día está nublado durante mucho tiempo y de repente sale el sol en tu vida. Una persona que sexualmente te atrae muchísimo, pero claro, tus sentimientos más profundos esperan a otra persona.
tus sentimientos más profundos esperan a otra persona, hasta que llega el momento en el cual tú te das cuenta que esa otra persona a ti te ha estado traicionando. Aquí es el momento donde tú comienzas a darte una oportunidad con esta persona nueva. Así lo dicen las cartas. Dice, habrá una última comunicación con esa persona que tú esperas. Habrá una última comunicación y sale clarísimo. Sale clarísimo. O sea que yo con esa persona que tú estás esperando no te veo, Virgo. Yo te veo con otra persona nueva en tu vida. Bien. Una persona con la cual podrías tener algo más importante. Sí es cierto que habrá un momento con esta persona nueva en el cual hay un poquito de distancia entre vosotros, porque esta persona parece ser que está o tiene que viajar a otro lugar o algo por el estilo, pero es un momento determinado. Esto no quiere decir que siempre vaya a ser así, ¿vale? Es un momento determinado. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Vamos a ver qué más, Virgo, solteros. Dice, el universo se alinea para que tú cojas otro camino. Es necesario que cojas otro camino, ¿bien? Dice, un camino que te lleva a la paz, a la tranquilidad. Un camino que te saca del caos que tienes, que tú vives como en el caos, esperando a esta persona. Dice, todo depende de ti, la decisión que tú tomes. Que habrá un momento de decisión con esa persona que tú esperas y con la persona nueva. Todo depende de la decisión que tú tomes también. Ya me contaréis, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir, Virgo, con los que estáis casados en convivencia y novios. Por cierto, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, casados en convivencia y novios. Podrías estar sintiendo un poquito de frustración ante ciertos asuntos, personalidad de la otra parte, ante la personalidad de la otra parte. Entonces, esto es totalmente pasajero, esto ya ha pasado otras veces, Virgo. Entonces dices, esperan cambios en la relación, podría haber cambios, son cambios momentáneos. Aquí yo veo una relación muy basada en muy pasional, ¿no? Muy pasional, eso no es malo. Pero hay uno de los dos que dice, no solo quiero ver lo pasional, no solo quiero ver el sexo, yo quiero ver otras cosas. A mí no me vale que vengas aquí, que me hagas el amor eufóricamente y luego hagas lo que te dé la gana. ¿Bien? Eso es a lo que voy. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, mi queridísimo Virgo. Aquí dicen las cartas que uno de los dos le gusta mucho estar o tiene unas ideas de vida un poco diferentes, le gusta mucho estar de un lado para otro, o quiere vivir en otro lugar o algo por el estilo. Aquí debéis de llegar a un acuerdo, aunque por mucho que se quiera vivir en otro lugar o irse a otro lugar, dice, esto no va a pasar. Lo que estéis en un proceso que no se sabe muy bien qué va a pasar en esa historia, en un proceso de estancamiento. Aquí dicen las cartas, no hay una decisión tomada, o sea que si en algún momento tú has pensado que tu relación está en el principio del fin, tu relación lleva un tiempo a lo mejor estancada, pero a mí me dicen las cartas que si a ti te ha dicho o tú has dicho que te vas del hogar o que te vas a otro sitio, que no te vas a ningún sitio. Así dicen las cartas, no te vas a ningún sitio. Virgo. Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí dicen que vais a continuar, en esa continuidad entre vosotros podría haber otros acontecimientos más adelante, pero son acontecimientos bastante importantes, pero claro, yo no te voy a decir que esos acontecimientos vayan a cambiar el carácter de la persona, porque no es así. Hay acontecimientos importantes, pero el carácter de la persona todavía
a veces se desvía un poquito. Yo veo una persona que siempre deja dudas en la relación, deja dudas en cuanto a los sentimientos, deja dudas, deja incertidumbre, incluso deja el pensamiento a la otra parte de que podría existir hasta una tercera persona. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Igualmente te digo, esto es un bajón en tu relación. Yo no veo una ruptura, yo veo una crisis, ni más ni menos, Virgo. Como puede pasar en otras relaciones, una crisis que tienen que ver mucho las amistades, que tiene que ver mucho la vida social, que tiene que ver mucho el cómo queremos vivir, que tiene que ver mucho lo que queremos demostrar socialmente y económicamente. Todo esto tiene que ver. Pero al final, Virgo, aquí dicen las cartas, que esta persona, por mucho que se resista, por mucho que tenga estos comportamientos, porque son unos comportamientos un tanto extraños, vamos, que sabe muy bien hacer las cosas, como te he dicho antes, que es una persona que sabe muy bien aplacar el terreno y luego hacer lo que le dé la gana. Esto va a cambiar con el tiempo, ¿no? ¿Ves? Aquí dicen las cartas que hay un acontecimiento muy importante entre vosotros, que finalmente habrá un mayor compromiso entre vosotros, pero aquí hay que darle tiempo. Bien, así que todos los que penséis que tu relación está terminada, te digo, cariño mío, que no está terminada tu relación. Os quedan muchas cosas que vivir. Y yo sé que muchos de vosotros, por tal y como estoy viendo yo la situación, lo vais a ver más negro. Vais a decir, la encarna se le ha ido la olla, se le ha ido la cabeza, que no sabéis ni lo que está diciendo. Ya me lo contaréis, Virgo. Ya me lo contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Virgo, es el momento de empezar de nuevo. Llegan momentos de empezar de nuevo. Dice, no bajes la guardia, no te relajes tampoco. Dice, llegan oportunidades, llega el coger el fruto en algo, y aunque parezca muy difícil y te cueste a la hora de coger ese fruto, a la hora de empezar de nuevo, a la hora de tener una relación, aunque te cueste y veas muchos impedimentos en el camino, finalmente cuando lo consigas será algo estable en tu vida, o tendrás la estabilidad en tu situación amorosa. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo y tu salud. Bueno, recuperación para muchos de vosotros, Virgo, veo recuperaciones, aunque sí quiero decir que todos los que habéis estado malitos de algo en concreto dicen, esto hay que llevar una continuidad para que no vuelva a pasar, ¿vale? Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia, mi queridísimo Virgo, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general te dice, Virgo, llega el momento de movimiento. Hay movimientos en tu vida, déjate llevar, abre tu corazón. Dice, inicia proyectos nuevos. Serán proyectos que te llevarán a unos cambios radicales en tu vida, pero también te traerán muchas sorpresas de cara a futuro. Mi queridísimo Virgo, el número 59 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.